Gracias, Dios. Gracias, Dios. Señor, que estas palabras que te decimos serán una realidad en nosotros, Dios. Que nuestro amor será para ti, Señor, nuestro canto para ti, nuestra vida para ti, Señor. Que realmente quedemos atados con las palabras de nuestros labios, como dice Proverbios 6, versículo 2, Señor. Has quedado preso con los dichos de tus labios. Que así sea, Señor, y tú hagas lo que solamente tú puedes hacer en cada uno de nosotros, en cada uno de los miembros de esta congregación, Pacto de Gracia, Señor. Aquí estamos, Señor, muy necesitados de ti, Señor. Necesitados de que tu Santo Espíritu tome la dirección de todo lo que hacemos, Padre. Absolutamente todo, de tal manera que en todo tú seas visto, glorificado, santificado y adorado. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos enseñe, Dios nos muestre, Dios nos capacita. Bien, el tema, se lo recuerdo, es hombres y mujeres de Dios. Y el subtema que estamos viendo es la vida de Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios. Y continuando con la vida de Abraham, es necesario ver que Abraham sin H nunca hubiera sido llamado Abraham, el padre de la fe, el padre de multitudes, si no hubiera obedecido el llamado a salir. Si no hubiera obedecido el llamado a salir. Quiero recordarles Génesis 12, versículo 1, por favor. Génesis 12, versículo 1, donde Abraham oye el llamado de Dios. Es muy importante ver el llamado, amados hermanos. Génesis capítulo 12, versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete, o sea, en el original dice sal de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Ese fue el llamado. Ese fue el llamado. Y él nunca había sido cambiado su nombre de Abraham a Abraham si no hubiera obedecido el llamado de Dios. El llamado de Dios. Muchos oímos una voz, pero no estamos capacitados, y lo vamos a ver más adelante. Así como Abraham fue llamado, así fue usted llamada y llamados a servirle a nuestro Señor. El llamado a vivir en fe. En fe. Abraham nos mostró el poderoso ejemplo de la fe. La fe tiene un poderoso sentir de parte de Dios. Mire, vayamos a Hebreos 11. Estamos recapitulando un poco de lo que vimos. Hebreos 11, versículo 8. Hebreos 11, versículo 8. Si usted quiere ser imitador de una persona o una mujer, trate de ser imitador o imitadora de alguna mujer de la Biblia, como Ana, como Ruth, como Noemí, ¿sí? No andemos buscando a quién parecernos de las personas del mundo. Entonces, en Hebreos 11, versículo 8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió
sin saber a dónde iba. Y salió sin saber a dónde iba. O sea, una fe obediente y confiada. Una fe obediente y confiada en aquel que le llamó. Si usted y yo somos hijos de Dios e hijas de Dios, tenemos el primer don que Dios nos da, es la fe. Sin esa fe es imposible agradarle a Dios. Sin esa fe no entendemos la palabra de Dios. Sin esa fe no le podemos servir a Dios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este hombre tuvo una fe obediente y confiada en aquel que le llamó. Dios llamó a Abraham a separarse del mundo, ¿sí? Y a seguir a Dios. Y a seguir a Dios. Un ejemplo muy significativo sobre seguir a Dios, pero no sabía a dónde iba. Cuando el Señor te llama, Él empieza a mostrarte paso a paso lo que Él quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. No hay otra manera. No hay otra manera. Dios llamó a Abraham a separarse del mundo y a seguirlo. Tú fuiste llamada y llamado a separarte del mundo y a seguir al Señor. Has puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? No estamos viendo las vidas y vamos a ver las vidas de las mujeres y de los hombres para decir, ¡ay, qué hermoso! No, sino conlleva una aplicación a nuestra vida. Una aplicación a nuestra vida. Entonces, Dios llamó a Abraham a separarse del mundo y a seguirlo. A ti también te llamó el Señor a separarte del mundo y a seguirlo al Señor. Un ejemplo muy significativo sobre seguir a Dios fue que Abraham siguió a Dios, pero no sabía a dónde iba. Abraham siguió a Dios y no sabía a dónde iba. No sabía a dónde lo llevaría Dios. Él solo creyó en Dios y las promesas. Pensando en este estudio, yo me acuerdo que cuando mi padre me llamaba, Jorge, ven, no me decía a dónde íbamos a ir, pero yo iba con él, confiando en que mi padre no me iba a llevar a una trampa. ¿Sí? Y así debe de ser con nuestro Padre. Cuando Él nos dice, ven conmigo, y dice, Señor, ¿a dónde? Nunca preguntes a dónde, sino decirle, heme aquí, Señor. Amén, Señor. ¿Sí? ¿Quién es el que te está llamando? Alguien que nunca te va a fallar en ningún momento de tu vida, si somos obedientes al Señor. ¿Sí? Cuando Él llama, nadie sabe a dónde nos llevará la fe en el llamado. ¿Sí? Pero no debemos temer seguir a Dios. No debemos temer seguir a Dios. ¿Qué era lo que creía Abraham de Dios? ¿Sí? ¿Qué creía Abraham? Creía que Dios crearía una nación de su simiente. Miren, vamos a Génesis 12, por favor. Esto lo creyó Abraham. Él oyó las promesas, no las tenía en la mano, pero Dios me dijo, entonces yo lo sigo. Yo voy con el Génesis capítulo 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sí? ¿Qué creyó Abraham de Dios? Que Dios crearía una nación de su simiente, de él mismo. Romanos 4, versículo 18, por favor. Esto es importante hablar. Necesitamos hablar tanto de la fe para continuar hacia adelante, porque sí necesitamos hacerlo más en estos tiempos que ya están acabando, los tiempos de dolores de parto, es lo que está viviendo el mundo, y la iglesia ya lo sabe. Romanos 4, ¿ya lo tiene? Versículo 18. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho,
así será tu descendencia. Lamentablemente hay muchos que se dicen profetas, que van y dicen una profecía que nunca se cumple, y ahí se va la gente. Tenemos pues una viuda allá en Estados Unidos, que su esposo estuvo aquí con nosotros varias veces, ya murió, ¿sí? Y les habían profetizado allá en Estados Unidos de que Dios los iba a usar juntos, iban a andar por casi todo el mundo, y además les habían profetizado que nosotros íbamos a andar con ellos, mi esposa y yo, ¿sí? Y de repente muere el hombre, el hermano, y la mujer quedó frustrada, y ella decía: ¿por qué Dios nos dijo esto y no se cumplió? Y se le dijo: porque no era Dios el que te lo dijo. Cuidado con esos falsos profetas. La mejor profecía es la que está aquí, y aquí están las promesas de Dios si tú y yo obedecemos la palabra del Señor. Dios no cambia, la palabra de Dios no cambia. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Abraham creía que Dios cumpliría, que a través de él vendría una simiente, ¿sí? Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque él ya era muy grande de edad, y su esposa también era muy grande, ¿sí? Entonces también Abraham creyó que Dios le daría un hijo en contra de todas las probabilidades humanas. Ahí en Romanos 4, ya lo tiene usted, ¿verdad? Del 19 al 22 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y no se debilitó en la fe. Ese es algo que le encanta a Satanás, debilitarnos. El Señor nos promete algo, pero nos lo va a cumplir cuando Él quiera, no cuando yo quiera, ¿sí? Cuando Él quiera. La fe produce paciencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, fíjese, no se debilitó en la fe, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Amén. ¿Sí lo está viendo conmigo? Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cuando estudias la palabra, a veces saltan unas promesas de Dios. Confía en que si eres obediente, Dios va a cumplir las cosas, ¿sí? Dios cumple lo que Él promete, pero tú y yo tenemos que ser obedientes a lo que dice el Señor. Entonces, primero, Abraham creyó que sería parte, él, su vida, crearía una nación de su simiente, que son el pueblo de Israel. Creyó que Dios le daría un hijo en contra de todas las probabilidades humanas. Dios no hace nada que tú no puedas hacer. Lo que Él hace es lo que tú no puedes hacer. ¿Me expliqué bien? Dios nunca va a hacer: Señor, levántame a orar. Por favor. Y así ora mucho: levántame a orar. Y no. Cuando tú tienes una relación con Dios, tú has el impulso de levantarte a buscar a Dios. Y es cuando el Señor va teniendo una relación contigo muy especial, muy especial, y empiezas a confiar en Dios y empiezas a vivir el Evangelio de poder, ¿sí? Entonces, Abraham creyó en la ciudad eterna. Hebreos, por favor, capítulo 11. Abraham creyó ¿en qué? En la ciudad eterna. Hebreos 11, versículos 9 y 10, dice: por la fe
Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A veces nos preparamos más para estar bien aquí en la tierra, como si fuéramos a permanecer aquí, que prepararnos para irnos a esa ciudad cuyo Dios la fundamenta, y el arquitecto de esa ciudad es Dios. Aleluya. Creyó, hermanos, miren, creyó en el poder de Dios para resucitar a los muertos. Hebreos 11, versículos del 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Escuchen, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje tan importante? Cuando el Señor ata a Isaac en el altar y escucha una voz que dice: Abraham, ya conozco que temes a Dios. Él iba a hacerlo, pero él creía que si él mataba a su hijo, Dios le iba a dar vida otra vez. Por eso, dentro de la teología y la tipología bíblica, Abraham es tipo de Dios e Isaac es tipo de Cristo. Abraham es tipo de Dios. Abraham no ofreció a su hijo. ¿Qué hizo Dios? No ofreció a su hijo por nosotros. Isaac se rebeló con su padre, no. Tampoco Jesús se rebeló con su padre. ¿Qué clase de padre tuvo Isaac? Hombre de fe. ¿Me están escuchando, varones, mujeres? Que nuestros hijos puedan vivir en esa fe que nosotros estamos viviendo. Necesitamos mucho cambio. Necesitamos muchísimo cambiar y dejar de hacer las cosas a nuestra manera, para hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, para poder comprobar que Dios es fiel a su palabra. Entonces, Abraham creyó en la promesa que le dio Dios de ser heredero del mundo junto con su descendencia. ¿Sí sabe esto? Dios le dijo a Abraham que iba a ser heredero del mundo juntamente con su descendencia. Vaya conmigo, por favor, a Romanos 4:13, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 13, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aleluya. ¿Sí? Esto se refiere, por supuesto, esa herencia se refiere a los cielos nuevos y a la nueva tierra. Amén. Vayamos por favor a Apocalipsis 21, versículo 11. Esa fe, esa promesa, Dios se la dio a él y a nosotros también. Es Apocalipsis 21, versículo 1. Dice, aquí está hablando el apóstol Juan, la visión que tuvo de Apocalipsis. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aleluya. Yo creo que para los que no sabemos nadar, yo creo que nos gusta este pasaje, ¿no? Porque el mar ya no va a estar. Bendito sea Dios. Fíjense, todo esto que Dios le dio a Abraham y nos los dio a nosotros juntamente con Abraham, nuestro padre en la fe. Ojalá que lo estén recibiendo, ¿sí? Lo dice Gálatas 3:29, que se vaya a ver para que veamos con más claridad quiénes somos como los hijos de la fe en Abraham. Gálatas 3, versículo 29. Bendito es Dios.
Amén. Gálatas 3:29, Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Según la promesa. Amén. ¿Sí? Entonces, nuestro llamado es igual al de Abraham. Nuestro llamado es idéntico al de Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Muchos hemos salido al llamado del Señor. Hemos dejado muchas cosas para entregar nuestra vida al Señor y Él nos lleva por rumbos muy claros, muy claros. Y vas experimentando porque Dios te llama, pero no te da la revelación completa, porque Él va utilizando su palabra para que la fe se vaya haciendo más grande en tu corazón. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo y se lo cumplió. Se lo cumplió. El hijo de la promesa que fue Isaac. Nosotros somos hijos de la promesa también. No se imagina usted lo que nos espera eternamente y para siempre. Por eso es muy importante que se sumerja en esta agua de vida. Aquí, que se alimente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2, por favor. Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Le dijo, ¿sí? Sal de tu tierra y de tu parentela. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. ¿Ya lo tienen? Es lo mismo que le dijo Dios a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, de tu casa. ¿Se acuerdan que Abraham vivía en Ur de los Caldeos? Un lugar idólatra. Dice entonces, primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 19. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Escúchalo bien, por favor, iglesia. Muchos que se reúnen aman más al mundo que a Cristo. Aman más las modas que a Cristo. Pierden mucho tiempo yendo a lugares. No es malo que te guste ir a algún lugar, pero si vas a agarrar un tiempo de 3 o 4 horas y nada más tienes 20 minutos de oración, ¿tendrás una relación con el Señor? No, no la tienes. Probablemente seas simpatizante del Evangelio. Y aquí nos está diciendo el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Muchos de nosotros amamos las modas que hay. Y andamos buscando las cosas. La vestimenta de ustedes como mujeres y la nuestra es un vestido que viene de adentro hacia afuera. ¿Sí? Para que no tengamos apariencia de piedad. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Abraham caminó solo. ¿Sí? Bueno, iba con su familia desde luego. Entonces el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, vanagloria viene de la palabra vanidad, ¿sí? Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Entonces, esto es elemental. Es la prueba de que conocemos a Dios. Si a una persona le gusta andar en las cosas de este mundo, no ama a Dios. Le gusta lo mundano. Le gusta lo mundano. El mundo es un sistema controlado por Satanás. Lo dice 1 Juan 5:19.
Nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así lo dice Dios y así lo creo yo. Ningún gobierno o conjunto de leyes son perfectos, en lo absoluto, ¿sí? Amén. Son perfectos para llevar a cabo un buen gobierno. El cristiano no debe de dar su tiempo y dinero a ninguna organización más de lo que ama a Dios. ¿Sí? Si nosotros, y lo digo con mucha cautela, si nosotros queremos invertir, invirtamos en el reino de Dios y dejemos de invertir en nosotros. Dejemos de invertir en nosotros e invertamos en el reino de Dios. Y cuando tenemos esa práctica, el Señor nos da aquellos que Él sabe que nos gustan. No nos da lo que le disgusta. Estamos para ser una luz en el mundo, para ser una sal del mundo. Más bienaventurada cosa es que dar que recibir. El que al pobre da, a Dios presta. ¿No ha leído en Proverbios? El que al pobre da, no estás dando de ti, sino de lo que Dios te da. Te da el talento para desenvolverte en tu trabajo. Y ese dinero que vienes, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Ahí te desgastas en el trabajo. Mucho, mucho. Entonces, Dios, el cristiano no debe de dar su tiempo y dinero a ninguna organización más de lo que ama a Dios. El mundo es un sistema de pecado, de lujuria, de maldad, de rebeldía, de soberbia contra Dios. Lo que creamos, porque nosotros venimos ahí de ese mundo, en una plena rebelión a Dios, engañados con una religión que no nos llevaba más que al infierno. Entonces Dios nos saca de ahí. Sal, habla del nuevo nacimiento, sal de tu tierra y de tu parentela. Llora uno mucho porque la propia parentela lo abandona a uno, se burlan de uno, pero después, gracias a Dios, que ven la realidad del cambio de vida y empiezan hasta a pedirnos: ora por mí, por favor. Pues oramos por salvación. Entonces, no estoy hablando en contra de no apreciar la belleza de los paisajes, que luego hay unos paisajes muy hermosos. Estamos hablando de lo mundano, ¿sí? Nosotros podemos apreciar la belleza de los paisajes, ¿sí? Los recursos que da la tierra, la fruta, las cosas ricas que hay, ¿sí, amados hermanos? Entonces, vivimos aquí, ciertamente, pero nuestro corazón debe de estar en el cielo. Así estará nuestro corazón. Estamos aquí caminando, pero mi corazón está allá arriba. Dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Es lo que quiere Dios, la voluntad de nosotros, ¿sí, amados hermanos? Colosenses 3, por favor. Colosenses 3, versículos del 1 al 3. Dice, fíjese, dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, o sea, nacido de nuevo. Nosotros en Cristo morimos y resucitamos juntamente con Él. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Lo estamos haciendo? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La mira, se los he dicho, en las armas, en los rifles, en las pistolas, hay un punto de mira atrás y otro punto de mira adelante. Apuntamos con ese punto de mira, ¿sí? Apuntamos. Entonces pon la mira, o sea, apunta tus ojos hacia arriba para que des en el blanco. ¿Me explico?
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por esta razón Dios, cuando hacemos algo indebido, nos perdona, nos soporta, porque Cristo es nuestro abogado delante del Padre. ¿Sí? Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese abogado hace que el Padre nos perdona, pero el pecado trae consecuencias, tarde que temprano. ¿Sí? Tarde que temprano trae consecuencias. Entonces, el mundo no se encuentra en la misma condición en que fue creado por Dios. Eso creo que ya lo sabe usted. Génesis 1, versículo 31 nos lo dice. Después de que termina el Señor de hacer el cosmos, la tierra, el planeta y al hombre, ahí dice en Génesis 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. No se le olvide este renglón, y fue la tarde y la mañana, habla de un día de 24 horas. Porque los ateos y los gnósticos dicen que no fueron días de 24 horas. ¿Sí? La tarde y la mañana, el día 6. Entonces, todo lo que había hecho Dios, ¿cómo lo hizo? Bueno, en gran manera. ¿Sí? ¿Verdad? Después del pecado de desobediencia, ¿cómo quedó el mundo? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 17. Y dice, y al hombre dijo, ya había caído Adán en maldad, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra está maldita. Vivimos en un mundo maldito. ¿Sí lo entiende o no lo entiende? Por eso dice Gálatas 3:13, ¿sí? Maldito aquel que es colgado en un madero. Ahí llevó Jesucristo en la cruz tu maldición y la mía. Ahora no somos malditos, ahora somos benditos. Él dice, venid benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes. Vamos a reinar con Cristo. Estamos en un proceso de santificación y vamos caminando hacia la glorificación, a tener un cuerpo como el de Cristo, ¿sí? Sin sangre, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es algo que si no te lo ministra el Espíritu Santo, vas a ser un cristiano que nunca vas a aprender a gozarte con el Señor aquí en la tierra. Vas a pensar que todo lo que Él te dice que hagas son imposiciones, son reglamentos, son estatutos, son mandamientos, etc. Ahí está, pero cuando tú naces de nuevo y los haces, te das cuenta que el beneficiado eres tú, no Dios. ¿Sí? Dios no se beneficia con que lo obedezcas. Dios no se goza porque le cantes. Eres tú el que te tienes que gozar cantándole al Señor. Cantar con gozo, habitantes de toda la tierra. Lleva un joven una serenata, pues se goza llevándole él una serenata. Aquí nosotros cuando le cantamos, debe ser el gozo en nuestro corazón cantar. Le cantamos porque nos gozamos con él. Si no, no lleva ningún efecto el canto. Entonces, el mundo no se encuentra en la misma condición en que fue creado por Dios. Y la tierra está maldita. Por eso van a ver que nuevos cielos y nueva tierra. ¿Sí? Volvemos otra vez a 1 de Juan, por favor. 1 de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17.
Otra vez dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Un ejemplo, tienes una casa tal vez pequeña, pero es tuya, y quieres una casa más grande, ¿no? ¿Quieres una casa más grande? ¿Para qué? No te basta con lo que tienes, ¿sí? No tienes contentamiento con lo que tienes. Cuidado, 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 ¿sí? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjese, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, y aquí está lo que quiero ver. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Esto lo entendió Abraham. Abraham en la fe hizo la voluntad de Dios. La fe de Dios nos lleva a hacer la voluntad de Dios. La fe que tenemos no es para otra cosa, sino para servir, para creerle a Dios y para predicar el Evangelio. Mire, Mateo capítulo 7, versículo 21. Esto fue lo que hizo Abraham, ¿sí? Mateo capítulo 7, versículo 21. Bendito es Dios, amén. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que como Abraham hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, olvídese de estar allá arriba. Piense cómo está caminando, por favor. Esto fue lo que hizo Abraham. Abraham hizo la voluntad de Dios cuando siempre. Sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de Ur, de los caldeos, de esa tierra de idolatría, de maldad que había ahí. El mundo está lleno de maldad y cada día hay más maldad. Estamos sufriendo, estamos pasando por dolores de parto, no se lo olvide. El Señor no tarda en su regreso, puede venir hoy. Yo se lo decía a mi esposa esta semana. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos. Imagínense nada más. ¿Qué poder tiene Dios? En un abrir vas a desaparecer aquí abajo. Si es que no has muerto antes. Y el Señor te lleva en el arrebato. En un momento te vas. Y en ese momento vas a estar ahí arriba con otro cuerpo. En el trayecto de la tierra al tercer cielo vas a llegar con otro cuerpo. Un cuerpo glorificado, como el de Cristo. Sí, amados hermanos. Abraham hizo lo que Dios le dijo, la voluntad de Dios. El santo llamamiento a Abraham fue salir de Ur de los caldeos. Salir de su parentela, que eran idólatras, lo leímos en Josué capítulo 23 la vez pasada. Salió de su familia, que eran idólatras. De ahí salió Abraham, de ahí salí yo y no sé cuántos más cristianos, ¿sí? Entonces, el santo llamamiento de Abraham fue salir de Ur de los caldeos a la ciudad que tiene fundamentos, ¿sí? Amén. Volvamos a Hebreos 11:10, por favor, ya lo leímos, pero quiero añadir algo ahí también. Hebreos 11, versículo 10. La ciudad que tiene fundamentos, la única ciudad que tiene fundamentos es la Nueva Jerusalén. Dice, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham anhelaba una ciudad mejor que la de Ur de los caldeos. Versículo 16, ¿qué dice de ahí de Hebreos 11? Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza
de llamarse el Dios de ellos. Fíjense bien, Dios llamándose y le dice a los ángeles: yo soy el Dios de mi iglesia. No se avergüenza Dios de llamarnos, nos llama y les dice a los ángeles. ¿Sí lo están viendo conmigo? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y le dice a los ángeles: esta ciudad, la Nueva Jerusalén, está preparada para mis hijos. ¿Sí? Por eso dice 1 de Pedro que los ángeles anhelan ver qué acontece en la iglesia. Todo lo que pasa en la iglesia tiene que ser sobrenatural, empezando por la conducta de nosotros, por la obediencia de nosotros a un Dios que no vemos, pero creemos en Él. Bienaventurados son aquellos que sin ver han creído. Amén. Sí, amados hermanos. Y así es contigo y conmigo. Las dificultades y sacrificios por los que hay que pasar a causa del santo llamamiento en ocasiones parecen imposibles de soportar. Pero ¿qué cosa nos dijo Dios ahí en Hebreos capítulo 10? ¿Qué nos dice Dios en Hebreos capítulo 10? Y en otros tantos lugares, versículos del 35 al 38, dice: no perdáis, escuchen, no perdáis vuestra confianza, o sea, la fe, que tiene grande galardón. Sin fe es imposible agradarte a Dios, y es galardonador de los que le buscan. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? ¿Tienes paciencia para contigo mismo, para contigo mismo? ¿Sí? ¿Verdad? Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho otra vez la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo, otra vez Abraham, vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Los apóstatas, ¿sí? 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esos somos nosotros, los verdaderos hijos y las verdaderas hijas de Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú que me escuchas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo está la vida cristiana de ustedes y la mía? Dios la conoce. ¿Qué clase de vida estamos viviendo? ¿Sí? Perdiendo el tiempo. No te sientes realizada. No te sientes realizado. Qué triste, ¿no? ¿Has tenido desesperanza? ¿No crees que es porque escuchaste la voz del llamado divino y no has salido completamente de Ur de los Caldeos? Nada más avanzaste un pie y te quedaste la otra parte en Ur de los Caldeos y vas con un pie hacia adelante, cojeando. Porque el llamado fue salir de Ur de los Caldeos, o sea, del mundo y de lo que en el mundo existe. Y a veces estamos frustrados porque escuchamos la voz del llamado divino y no hemos salido completamente de la tierra de Ur de los Caldeos. Nos gusta el mundo, nos gozamos en el mundo y de repente decimos algo que pudiera ser una blasfemia. Es que me siento aburrido, me siento aburrida. ¿Por qué? Si eres tu papá, es Dios, y puedes hablar con Él en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, y Él te puede hablar aquí también de la Biblia. ¿Qué dice 1 de Timoteo? No lo busque. Capítulo 2. ¿Sí? Dice que hagamos oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que podamos vivir confiadamente, en reposo. Si no estamos haciendo eso, pues no estamos en un reposo como Dios manda. Entonces puede ser porque sigues con una parte en la tierra de Ur de los Caldeos
y otra parte en el camino divino. Eres hijo, eres hija, pero te resiste. Tu hombre viejo te gana la batalla y te resistes a dejar aquello que te gusta, pero que a Dios le disgusta. Miremos esto, es muy importante. Miremos esto, mire. Hechos capítulo 22, ya termino con esto. Hechos capítulo 22. Me pareció muy importante, muy interesante esto, lo que vamos a ver en Hechos capítulo 22, versículos del 6 al 15, donde el apóstol Pablo estaba dando su testimonio de su encuentro con el Señor Jesucristo. Aquí estaba hablando Pablo de su encuentro. ¿Ya lo tiene? Hechos 22, versículos del 6 en adelante. Dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entre paréntesis, cuando te están persiguiendo en tu trabajo, en tu colonia, te están persiguiendo por ser cristiano, ¿a quién están persiguiendo? A Jesucristo. Y cuidado, si persiste persiguiéndote, dura cosa es darle de cosas al aguijón, le dijo Dios a Saulo de Tarso. Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Así pasa con muchos cuando ven la luz se espantan porque ven su pecado, pero no quieren arrepentirse. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Escuchen, ya había dado orden Dios de lo que tenía que hacer. Así es Dios. Dios ya ordenó lo que tienes que hacer hoy por la tarde, mañana, pasado y siempre, pero tienes que estar con el oído atento, ¿sí? ¿Verdad? Y te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres, y esto va para ti también, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad, iglesia, y veas al justo, ¿sí? Y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo. Así eres tú y así soy yo, y me seréis testigos, dice el Señor, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y aquí está lo que voy. Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Esto me brincó a mí. ¿Sí? A mí. Sí, bendito sea Dios. Aquí estamos viendo el llamado de otro varón, de Saulo de Tarso. ¿Sí? Pero el mismo Pablo nos dice que tuvieron que decirle: ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Dios te ha llamado, Él te eligió, vamos adelante. Yo te pregunto, ¿cómo estás tú y cómo estoy yo en este santo llamado, iglesia? ¿Por qué te detienes? Si el que nos llamó fue Dios, ¿por qué te detienes? Le dijeron a Saulo de Tarso. ¡Qué tremendo! Y no se detuvo, sino fue influenciado. Y qué tremendo apóstol nos dio el Señor con todo lo que escribió para nosotros. Tú tienes algo que Dios quiere hacer en ti y a través de tu vida. ¿Sí lo sabes? ¿Sí sabes lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti? Porque Él, como le dijo aquí, ¿sí? Lo que le dijo aquí a Pablo,
Versículo 14, no se le olvide. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Conoces tú la voluntad de Dios para con tu vida? Si no la has conocido, no es por culpa de Dios. No es por culpa de Dios. En la medida que tú oras y lees la Biblia, Dios va conquistando tu interior para Él. Llega un momento en que te dice qué cosa es lo que Él quiere que hagas, no lo que tú quieras hacer para Él, porque no es lo que tú quieres hacer para Él, sino lo que Él quiere hacer contigo, o sea, tú con Él, haciendo Él en vosotros lo que es agradable a Él en Cristo Jesús. Sí, ojalá que no seamos una congregación que está dando golpes al aire, que tenemos reuniones que no pasan de aquí del techo. Ojalá que no sea así, porque hay muchas así. Cuando venimos aquí, venimos con un propósito de hacer la voluntad de Dios, no de hacer lo que me gusta. Preguntarle, necesitamos volvernos al Señor. Y a mí me urge hacerlo. ¿Sí? Hacer las cosas para gloria del Señor. Hacer la voluntad de Dios. Nosotros no estamos aquí en Saltillo por nuestra voluntad, porque ni queríamos estar aquí. Se los he dicho, a los 2 meses me quise regresar a la Ciudad de México. Pero Él me dijo: te traje aquí para cambiarte. Y vaya, que hemos pasado cosas, a veces por seguir aferrados a lo que no tenemos que estar aferrados, a nuestro carácter, ¿sí? En lugar de dejar que Él vaya formándonos a su carácter, para hacer una bendición de Él, aún para nuestros enemigos, ¿sí? Llevando el ministerio de la reconciliación. Iglesia, no estamos estudiando las vidas de los hombres y mujeres para decir: mira qué bonito, cómo le fue, cómo lo usó Dios. Estamos estudiando la vida de ellos para que tú y yo seamos usados de igual manera que ellos, o de otra manera, pero haciendo la voluntad de Dios. Te lo recomiendo, iglesia. No tarde en venir. Ya se acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo en el aspecto de que estamos pasando los dolores de parto. No sé si no estás viendo lo que pasa en Estados Unidos, esos huracanes que zafan todo, muy tremendo, mucha muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por estar aquí en medio de nosotros. Muchísimas gracias, Señor. Deseo con todo mi corazón que en tu misericordia podamos empezar a reunirnos aquí en alguna parte de esta congregación tuya, Señor, en el mes de septiembre. Tal vez no todos juntos, pero sí, Señor, que demos ese paso de fe y llevemos a cabo los protocolos adecuados para no contaminarnos y tampoco para contaminar a nadie, Padre. Por favor, Dios, que los que vayamos a decirle sus nombres, si no tienen el deseo de venir, no van a estar en pecado, Señor. No van a estar en pecado, Señor. Los que quieran venir vendrán de acuerdo a lo que estamos estableciendo para evitar todo contagio, Padre bendito Dios. Ayúdanos y te pido que ninguno de esta congregación se contagie, que se descuide, Padre. Por favor, y que tengas misericordia de esta familia Segovia Cifuentes, Padre. Apiádate de ellos y de los pastores amigos que tienen esos problemas también ya, Señor. Ten piedad de ellos, Señor, y vamos a partir de aquí, Señor, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu vaya con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Señor los bendiga. Bye bye.